Resolviendo problemas en OmegaUp. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaUp. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo Problemas con OmegaUp. El día de hoy vamos a resolver el problema de línea continua, el cual dice lo siguiente. Un diseñador de videojuegos está realizando el diseño de niveles de cada uno de sus videojuegos, pero primero tiene que asegurarse que las líneas que introduzcan el nivel, las cuales representan el suelo del nivel, sean líneas continuas. En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de líneas continuas y no continuas. Entonces, ¿qué podemos observar con estos ejemplos que nos dan aquí? Vemos que en este ejemplo hay una línea en la misma fila. Aquí también hay una línea pero en diferentes filas. Por ejemplo, en esta que no es una línea continua, podemos observar que en la columna 2 no hay ningún cuadrado negro. Y en esta sí, pero están en diferentes columnas. ¿Qué podemos observar de aquí? Lo siguiente. Por ejemplo, si este es un recuadro negro, ¿cuál de los recuadros de la columna de la derecha, o sea, de la columna que está al lado derecho del recuadro negro, cuál de los recuadros de la columna de la derecha tiene que ser negro para que se pueda hacer una línea continua? Pues ya sea el que está justamente a la derecha, el que está a la derecha arriba o el que está a la derecha abajo. ¿Por qué es esto? Bueno, por ejemplo, en este ejemplo donde no es una línea continua, si nos paramos en la casilla 2, 1, vemos que ninguna de esas tres casillas adyacentes que les mencioné es un recuadro negro. Y por ejemplo, en todas las demás casillas, donde la cuadrícula sí es una línea continua, sí se cumple esta propiedad. Por ejemplo, si viendo esta imagen, vemos la casilla 2, 1 y observamos las tres casillas adyacentes que mencioné, sí hay una con recuadro negro. Entonces, esa es una propiedad que debemos observar que tiene que cumplir nuestra cuadrícula. Seguimos leyendo. Las líneas son un conjunto de recuadros dibujados sobre una cuadrícula en un eje de coordenadas donde X representa las columnas y Y las filas. Algunas consideraciones es que para que la línea se considere continua, debe abarcar desde la columna 0 hasta la columna n, debido a que esto es importante en el diseño del nivel. Por ejemplo, nos ponen esta imagen y nos dicen no es continua ya que no hay un recuadro dibujado en la columna 4. A pesar de que todos los recuadros negros cumplen con esta propiedad de los tres cuadrados adyacentes, los tres rectángulos adyacentes, no puede ser una línea continua porque no hay un recuadro negro en todas y cada una de las columnas. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a leer la entrada. Entrada, un número n, donde n puede valer entre 1 y 100, que indica el tamaño de la cuadrícula del nivel, seguido de un número m, donde m puede valer entre 1 y 100, que indica la cantidad de bloques que forman los recuadros dibujados del nivel, seguido de m líneas, que indican las coordenadas de cada bloque, x y y, separado por un espacio en blanco, donde x puede valer entre 0 y 99 y y puede tener los mismos valores. Nota, solamente se dará máximo un bloque por cada columna. Entonces, como salida tenemos que imprimir la palabra sí si es una línea continua y la palabra no si no es una línea continua, ¿no? Eso es lo único que tenemos que imprimir, sí o no. Entonces, por ejemplo, viendo este ejemplo, primero nos dan n, que es el tamaño de la cuadrícula del nivel, y luego nos dan m, que es la cantidad de bloques que forman los recuadros dibujados del nivel, o sea, la cantidad de recuadros negros. Tamaño de la cuadrícula, cantidad de recuadros negros y después de los recuadros negros, las posiciones en las que se encuentran los recuadros negros. Aquí nos dan tres ejemplos y aquí está dibujado cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, viendo el caso de ejemplo 1, así quedaría la cuadrícula. Recordemos que nos lo dan como X y Y. Y aquí nos dice que X es las columnas y Y son las filas, ¿no? Entonces por eso
si estamos acostumbrados a leerlo como filas, columnas, las matrices siempre filas, columnas, en lugar de columnas, filas, simplemente es cambiarlo, ¿no? Si leemos 0, 1, pues lo podemos poner como 1, 0, ¿no? Solamente cambiándolo. Pero esto es por comodidad. Pero que sepan que el primer número es la columna y el segundo número es la fila. Así quedaría el primer ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, y la salida es sí, porque es una línea continua, como podemos ver. El segundo ejemplo, la salida es no, porque aquí no se forma una línea continua. Si este cuadrado estuviera acá arriba, sí podría ser una línea continua, pero pues al pararnos en este cuadrado, no hay ninguna casilla adyacente pintada para que se pueda cumplir esto de la línea continua. Y el último ejemplo nos quedaría de esta manera si lo dibujamos. ¿Okay? Entonces, con este problema vamos a ver el código ya escrito, porque pienso que es más fácil y más rápido y más dinámico que estar escribiéndolo a la par mientras lo digo. Entonces, bueno, primero voy a ir señalándoles cada línea en la que esté hablando para que no se pierdan. Entonces, primero voy a declarar n y m. Ya sabemos que n es el tamaño y m es la cantidad de recuadros negros. Y voy a declarar una matriz, voy a llamarle suelo, y de 105 por 105, ¿no? El límite es 100, pero le pongo 5 extra por si acaso. Entonces ya tengo mi matriz, el tamaño y la cantidad de recuadros negros. Ahora vamos a ignorar tantito esta función. Ahorita explicaré para qué funciona. Y después declararé x y y para leer cada una de las coordenadas de los recuadros negros que me estén dando. Luego declararé esta variable llamada recuadro, que es la fila donde se encuentra cada recuadro negro, ¿ok? Solamente la fila. ¿Por qué? Porque la columna la llevaremos con un conteo, ¿no? Digamos que si estoy parada en esta columna, recuadro ¿cuánto va a valer? Pues 1, ¿no? Porque es la fila del recuadro que está pintado. Recordemos que aquí nos dicen que solamente habrá un bloque pintado por cada columna, ¿no? Entonces no me tengo que preocupar de que aquí haya un bloque pintado y en la misma columna haya otro, porque eso no es posible. Eso me dice el problema que no es posible. Entonces, por ejemplo, si estoy parada en la columna 4, ¿cuánto va a valer mi variable recuadro? Pues 3, ¿no? Porque 3 es la fila en la que está pintado mi recuadro. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, le voy a dar entrada a n y m. Después voy a leer los m recuadros que me van a dar. Por eso hago un for de 0 a m-1. Y por cada recuadro leo su x y su y, ¿no? Recordemos, x columna, y fila. Y lo que comentaba, si estás acostumbrado a primero manejar las matrices como fila, columna, simplemente tienes que voltearlo, ¿no? Y son las filas y x son las columnas y ya se guarda para mayor comodidad, ¿no? Entonces leo la coordenada y voy a tener una matriz llena de ceros y donde haya un recuadro negro voy a poner un 1. Una matriz llena de ceros, digamos que todos los recuadros blancos son 0 y todos los recuadros azules son un 1, ¿no? La matriz solamente va a contener ceros y unos, y donde haya un 1 significa que es un recuadro pintado. 0 no es un recuadro pintado, 1 es un recuadro con el color negro, ¿no? Ok. Por eso estoy marcando simplemente los que están pintados, ¿no? Que me están diciendo que están pintados. Y ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Por cada cuadrícula, por cada recuadro en el que me pare, yo voy a preguntar por sus 3 casillas adyacentes del lado derecho. Voy a preguntar por sus 3 casillas adyacentes del lado derecho y cuando encuentre cuál de estas 3 casillas está pintada, me voy a parar en ella, ¿no? Poniendo ejemplo esta cuadrícula, yo estoy parada en esta cuadrícula y pregunto
por las 3 casillas adyacentes. De estas 3, ¿cuál es la que está pintada? Ah, bueno, es esta. Entonces ahora hago lo mismo. Me paro en esta pregunta, en este recuadro, y pregunto por sus 3 casillas adyacentes. Cuando encuentre en qué casilla está pintada de estas 3, me paro en ella y pregunto por las otras 3, ¿no? Si se dan cuenta, es un proceso que se repite. Y por ejemplo, si yo llego aquí y pregunto por las 3 casillas adyacentes y resulta que ninguna está pintada, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente cuando yo encuentre esto, significa que ya mi suelo, mi cuadrícula completa, ya no puede ser una línea continua. Entonces, cuando encuentre esto, sé que podré terminar mi programa y decir que no es una línea continua. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pararme en una cuadrícula, preguntar por sus 3 adyacentes y cuando encuentre cuál está pintado, me paro en ella y vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace mi función existe. Pregunta por las 3 casillas. Digamos, le doy esta coordenada, 3, 0, y me devuelve cuál de estas 3 casillas es la que está pintada, ¿no? Voy a proceder a explicar esta función. Entonces tengo una función que regresa un número entero, se llama existe, y yo le voy a pasar la fila y la columna de la casilla por la que estoy preguntando, ¿no? Digamos, este signo de interrogación. Entonces lo que va a hacer la función es preguntar de estas 3 casillas adyacentes, ¿cuál es la que está pintada? ¿No? Entonces, tengo mi fila y la columna que le voy a pasar, pero voy a aumentarle a la columna uno más para que se pase a la de la derecha, ¿ok? Voy a preguntar por esta columna, que es la de la derecha. Voy a tener una variable llamada fila, que es la fila donde está mi recuadro pintado. Voy a inicializarlo en -1 y hago la primera pregunta. Aquí tengo como comentario A, porque estoy preguntando por este recuadro. Estoy preguntando por este recuadro. Y primero hay que ver el caso en el que, por ejemplo, yo esté parado aquí y quiero preguntar por las 3 casillas adyacentes, que son estas, pero resulta que no tiene esta casilla adyacente porque ya se sale de la cuadrícula, ¿ok? Ya se sale de la cuadrícula, entonces pues no tiene caso preguntar. Por eso es que yo digo aquí que si f es diferente de 0, porque si f es 0, significa que no tiene una casilla adyacente a. Vamos a ponerlo así, como una casilla adyacente a. Entonces, si no es 0, sé que puede ser cualquier otro valor, ¿no? Y no me tengo que preocupar por esta casilla que no existe. Y ahora que sé que no existe, que sí existe, perdón, voy a preguntar que si esa casilla de arriba, la casilla A, es igual a 1, porque recuerdo que mi matriz la lleno con unos y ceros. Si es igual a 1, pues fila ahora va a tomar el valor de esa fila, ¿no? De A. Pregunto por mi casilla B. Si es igual a 1, pues fila va a tomar ese valor. Y pregunto por mi casilla C, lo mismo que hace rato, pero ahora abajo. Esta casilla de aquí, sí, no puedo preguntar por sus 3 adyacentes porque no tiene casilla C, por así decirlo, por lo mismo que está pegado hasta el final, ¿ok? Entonces, si f no es diferente de n-1, si f es diferente de n-1, sé que no estoy con este caso. Entonces puedo preguntar lo siguiente, que si esta casilla C contiene un 1, o sea, un recuadro pintado, y si sí, pues lo guardo, ¿no? Simplemente estoy preguntando por A, B y C, la casilla A, B y C, a ver cuál tiene un 1 y guardarlo, ¿no? Dependiendo de cuál lo haya tenido. Ahora, ¿qué pasa si ninguna tiene un 1? O sea, ningún recuadro está pintado. Pues simplemente no va a tomar ninguno de estos valores. No va a tomar ninguno de estos valores y se va a quedar con el valor de -1, ¿ok? Y eso es lo que va a devolver. Cuando existe, mi función existe, devuelva un -1, significa que no hay casillas adyacentes de estas 3
que cumplan con lo que yo quiero. Entonces, habiendo explicado esa función, voy a buscar dentro del cuadrado voy a buscar dentro de la primera columna la casilla que está pintada. Por ejemplo, dentro de esta primera columna, ¿cuál es la casilla que está pintada? La que está en la fila 1, ¿ok? Y de aquí ya puedo proceder a preguntar por las adyacentes y hacer el procedimiento que ya vimos. Entonces, pues simplemente recorro toda la columna y voy preguntando por cada fila. Y cuando encuentre dónde está, le voy a asignar ese valor, ¿no? De esa fila. Ahora, cabe la posibilidad de que en esta columna no exista ningún recuadro pintado. Entonces, ahí ya no puede ser una línea continua, ¿no? Entonces pregunto eso. Si recuadro es igual a -1, significa que ya no es una línea continua, ¿no? Entonces imprimo no y termino el programa. Entonces, una vez que ya encontré en qué fila está mi recuadro pintado, de la primera columna, repito, voy a preguntar por su adyacente, ¿no? Entonces recuadro va a ser igual a en qué casilla de las 3 adyacentes está pintada de negro. ¿Okay? Esto es lo que ya vimos de la función. Simplemente lo guardo de nuevo en recuadro y pregunto que si recuadro es igual a -1, o sea que si no existe, pues simplemente imprimo no y retorno 0. Acabo el programa. Y esto se repite para todas las columnas hasta la penúltima. ¿Por qué? Voy a preguntar siempre hasta la penúltima columna, porque no tiene caso que pregunte ya en la última, porque si pregunto por esta casilla, estaría preguntando por estas 3 que no existen, ¿no? Entonces siempre llego hasta la última columna, porque en la última columna estaría preguntando por este recuadro, o sea, por las 3 adyacentes de este recuadro. ¿Okay? Lo que vemos aquí. Entonces por eso llego hasta la penúltima columna. Y en caso de que nunca haya salido que no, como cada vez que imprimí no, acababa el programa, si el programa nunca acabó para este punto, significa que la respuesta es sí, porque nunca encontró la negación, o sea, nunca encontró lo contrario, nunca encontró que no era una línea continua. Entonces, si no es una línea continua, ¿qué queda? Que sí sea una línea continua, ¿no? Entonces, por eso simplemente imprimo sí y con eso podría resolver el problema. Vamos a probarlo aquí en Ephemeral. Me da 2 de 2 con estos casos. Pero vamos a enviarlo para ver qué nos da. Está en C++17, porque es el lenguaje en el que lo hice. Y lo envío. Y me da 100 puntos, ¿no? Del envío que acabo de hacer. Entonces, esa es la solución. Básicamente lo que había que entender era este punto clave de las 3 casillas adyacentes e ir preguntando para cada una, ¿no? Encontrarla y preguntar para esa, encontrarla y preguntar para esa. Y bueno, espero que hayas podido entender esta solución y que sigas resolviendo los demás problemas. ¡Hasta luego! Gracias a todos por resolver este problema. No olvides que tenemos más cursos con los que puedes seguir aprendiendo en omegaop.com. Nos vemos la próxima semana.